Tiene la palabra la congresista Mavila. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, en primer lugar creo que todos tenemos que estar conscientes de la magnitud del riesgo. En la propia argumentatividad del dictamen nos dicen que el Servicio Nacional de Meteorología viene recibiendo niveles de radiación, detectando niveles de radiación ultravioleta, cuyo índice supera el nivel extremo 14 al cubo, que es uno de los más altos a nivel mundial, según la Organización Meteorológica Mundial. Es decir, estamos ante un problema serio, no ante cualquier problema. Y sin embargo, a contracorriente de la argumentatividad de los dictámenes, señora presidenta, las medidas que la norma plantea son medidas muy genéricas, casi simbólicas, ¿no? En primer lugar, nos dice, se sostiene que los colegios, las unidades educativas deberían proveer recursos para protección, sobre todo de la infancia y adolescencia, y aluden básicamente a sombreros, ¿no?, contra la prevención de la radiación solar y a vestimenta o uniforme adecuado. Se habla también de horarios de trabajo, ¿no es cierto?, para el personal laboral que esté expuesto al sol. Se habla de mayor información, de mayor tecnología para medir la radiación solar. Pero todo esto corre el riesgo de ser casi simbólico, mínimo, ante un problema tan grave, señora presidenta. Y yo creo que lo mínimo que se debería plantear tiene que ver en primer lugar con una disposición no facultativa que autoriza al Ejecutivo y a los gobiernos regionales y locales a realizar modificaciones presupuestales para proveer elementos de protección. Yo creo que la disposición no debe ser la facultativa, debe decir obligar a los 3 niveles de gobierno a tomar medidas de protección a nivel laboral y a nivel educativo contra los efectos de los rayos ultravioleta contra la salud. En segundo lugar, creo que lo mínimo que hay que solicitar es que haya distribución de bloqueadores solares en las zonas de alto riesgo y en el horario de alto riesgo, porque la ubicación de riesgo, la orientación informativa, eso con todo respeto es algo elemental, ¿no? Y un problema grueso no se soluciona con medidas informativas y de capacitación o de decisión sobre horarios, sino con medidas pragmáticas de salud como distribución de bloqueadores solares. Se habla también en el dictamen, señora presidenta, de que en Australia se habría planteado que el Estado proporcione el uso regular de pantallas solares, ¿no? Y eso tendría una consecuencia pragmática frente a la ciudadanía antes de los 18 años, reduciendo la frecuencia de cáncer de piel en más del 70% de la población australiana. Entonces, estas medidas, distribución de bloqueadores, uso regular de pantallas solares de medición, no autorización, sino obligación a que en el presupuesto de los 3 niveles de gobierno se incluyan programas tecnológicos y de distribución de medidas preventivas. Continúe, congresista. Gracias, señora presidenta. Termino, señora presidenta, diciendo que las cataratas, el terillón, el carcinoma epidermoide de la córnea en los ojos o la conjuntiva, o el problema de melanoma maligno, cutáneo, el carcinoma espinocelular, el carcinoma vasocelular, el envejecimiento, proviene pues de la exposición y el riesgo. Y ojo, no hay que preocuparnos solo de los educandos, sino también con principios de seguridad básica a los trabajadores en el ámbito de la actividad privada. Hay que también exigir medidas preventivas prácticas, no simbólicas ni genéricas, de protección de este alto riesgo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Laysun. Gracias, señora presidenta. Creo que todos estamos de acuerdo con la importancia de esta iniciativa de ley, dado los grandes peligros que da hoy día la radiación solar, especialmente en nuestro país. Quisiéramos sugerir, por su intermedio al presidente de la comisión, algunas adiciones o modificaciones. Por ejemplo, en el artículo 2, en el inciso D, dice permitir el uso de instrumentos, aditamentos o accesorios de protección. Sugiero que se cambie el permitir por proveer instrumentos, aditamentos o accesorios, es decir,
obligar a que las instituciones o entidades o empresas, cuando el trabajador o el empleado está expuesto obligatoriamente a la radiación solar, la entidad debe proveer estas protecciones. En segundo lugar, que todos los centros de trabajo incluyan en sus reglamentos internos, según el tipo de trabajo a realizar, el uso de elementos protectores correspondientes y el suministro de esto. O sea, en el reglamento ya debe estar incluida la protección para ello. Y también la obligación de informar, educar y promover el autocuidado de la población a través de medios de comunicación, radio, televisión, medios escritos, etc. Vemos nosotros cuánta gente, inclusive va a la playa, lleva a sus niños, los expone a radiación por horas, por desconocimiento del peligro que trae esa radiación solar. En el artículo 3, en cuanto a las obligaciones específicas de los directores de las instituciones educativas, dice los directores de las instituciones educativas al inicio del periodo, debería aclararse instituciones educativas públicas y privadas para que incluya a todos, ¿no? Y que al inicio del periodo informarán a los estudiantes sobre los efectos nocivos para la salud. Y también que los centros educativos deben contar con zonas protegidas para actividades al aire libre, las mismas que deben ser fiscalizadas por el Ministerio de Educación. Son sugerencias que damos a la comisión correspondiente. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Abogataz Mayluf. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que esta propuesta legislativa, por lo que hemos oído de la congresista Mavila, del congresista Lay, tiene espacio para ser perfectible. Yo creo que una vez más caemos en los errores de generalizar, ¿no? Decimos en el artículo 2, los titulares de las instituciones y entidades públicas y privadas son los que dictan las normas. O sea, tenemos, qué sé yo, 20.000, 30.000 titulares o más dictando sus propias políticas, dando sus propias medidas. Para mí tienes que usar esto, para mí tienes que usar lo otro. Yo creo que tiene que haber una direccionalidad, tiene que haber un organismo que es el que determina qué es lo que se necesita para protegerse de la radiación. No puede estar sometido a lo que opina el titular de tal institución educativa o lo que opina el titular de tal empresa, porque el titular puede decir, no, a mí me parece muy bonito que mis trabajadores estén bronceados. Entonces tiene que haber una posición de Estado. No podemos dejar esto al libre albedrío de miles de titulares de instituciones públicas y privadas. Aquí, en teoría, debiera ser el sector salud quien dé las pautas y las políticas técnicas de qué cosa es y lo que se debe hacer. Lo mismo ocurre con la fiscalización. La fiscalización es de todos o de nadie. Salud, trabajo, gobiernos regionales, gobiernos locales, directores de colegios. Al final, ¿quién es responsable? Todos. ¿Quién se encuentra responsable? Ninguno. La de toda la vida. 20 responsables, ninguno es sometido a ningún tipo de fiscalización ni de seguimiento por la ciudadanía, porque efectivamente, ¿donde quién vas a ir? El alcalde distrital, el alcalde provincial, el presidente regional, el director del colegio, el ministro. Es la de toda la vida. Todos responsables y nadie responsable al mismo tiempo. Y otra cosa que creo que pido al presidente de la comisión que considere, hay un tema vital. En primer lugar, cuando hablamos de bloqueadores, puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, no nos olvidemos que somos un país, lamentablemente, que estamos marcados por la corrupción. Pueden haber direccionadas, se puede direccionar la adquisición de determinados bloqueadores porque le pueden interesar a determinadas farmacéuticas. En este sentido, creo yo que cuando hablamos de bloqueadores, tiene que, en primer lugar, este proyecto de ley propongo que se incorpore como medicina preventiva para que, en los casos que lo requieran médicamente, el sistema, el SIS, el MINSA, ESalud, los seguros privados, las EPS, lo consideren, porque al fin y al cabo, cuando uno tiene un potencial problema cardíaco, te recetan aspirina y te lo cubre el seguro.
Pero si acá tenemos gente que está sumamente expuesto a la radiación, como el caso de las poblaciones de Arequipa, de Puno y otras localidades, ¿quién va a cubrir con los costos? Porque acá este es un proyecto que tiene gasto, pero que no viene del Ejecutivo. Es más, no tiene una sola opinión de ninguna instancia del Ejecutivo. Continúe, congresista. No, simplemente que si tienen a bien el presidente de la comisión que formule por escrito mis propuestas, los daré. Si no las quiere considerar, no las considerará. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Juan Pujada. Interrupción, la congresista Cuculiza. Gracias, presidenta. Acabo de hablar con el congresista Delgado y él me explica que en Arequipa todos los niños van con viseras, todos los niños. No hay niño en Arequipa que no esté protegido por sol. La policía tiene un sombrero especial de capa más ancha y todos se protegen del sol. Yo digo, si en Arequipa funciona, ¿por qué en el resto del Perú no funciona igual? Gracias, congresista. Continúe, congresista Wong. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Efectivamente, de saludar y felicitar a los que han hecho posible esta ley, porque es de gran importancia. Hay que ver los antecedentes, señora presidenta, de que anteriormente, por estadística, no era muy grande el número de pacientes que tenían problemas de cáncer de piel. Si bien es cierto, los cánceres de piel son muy diferentes. Por ejemplo, los dos primeros, el vasocelular y el espinocelular, casi no dan metástasis, o sea, no dan siembra a otros órganos. Por lo tanto, son fáciles en caso de que sean cáncer de erradicar, porque solo con cirugía lo puede erradicar. Pero también el caso del melanoma maligno, esa es una enfermedad que produce metástasis y es altamente maligno. Y este es uno de los cánceres que se puede prevenir a través de la profilaxis, es muchas veces a través de campañas de ver los lunares, porque los lunares, la forma de cómo se manifiesta son de cambio de coloración o extensión de los lunares. Pero yo voy a algo más, presidenta. Ejemplo, ¿por qué ha aumentado el número de cánceres de pieles? Si bien es cierto que se han mejorado los mecanismos de diagnósticos, pero también es cierto que por qué en los lugares como Piura, Arequipa, y otras ciudades, sobre todo industrializadas, ha aumentado el número de estos cánceres. Y una de las formas de prevenir es tratar de ver que no sigamos provocando ventanas donde puedan penetrar las radiaciones ultravioletas. ¿Y cuál es lo que provoca que estas ventanas se produzcan? Parece que nosotros no tenemos en consideración muchas medidas que ya son internacionales. Por ejemplo, hay muchos lugares que ya se prohíbe el uso de los sprays. Tanto el spray, uno le puede parecer que es muy pequeño, pero si sumamos el uso de los sprays, sobre todo insecticidas, domésticos para la cuestión de la mosca, el problema de los sprays también que se utiliza en la agricultura, muchos de estos provocan que se vayan con el tiempo haciendo ventanas, vayan provocando que las radiaciones solares aumenten. Nosotros éramos un país que no estaba con este problema porque las radiaciones, cuando son muy agresivas, lo primero que provocan es el cambio, la movilización del pigmento de la piel, que es la melanina. Por eso en el África la coloración es diferente que en los lugares como América. Pero nosotros Continúe, congresista. Que nosotros debemos, presidenta, es hacer la profilaxis. Es cierto, en estos lugares vulnerables el uso de los bloqueadores debería ser obligatorio y que no es todo el tiempo, es solamente en la época de verano donde hay la mayor incidencia de radiaciones solares, pero también cómo podemos disminuir a través de captadores de radiaciones solares y cuáles vienen siendo
los captadores de las radiaciones solares, sobre todo esto que se debe usar, ejemplo, en muchas partes de nuestra patria, de que se pueden utilizar como para proyectar la formación de electricidad y calor. Mire, Presidenta, el caso que se nos presenta, y debemos proponer mayores gastos sobre medidas de prevención. Por ejemplo, nosotros tenemos el problema de las heladas, pero hay sol. Nosotros podríamos aprovechar las radiaciones solares, podríamos a través de los paneles solares lograr que esa gente no sufra el problema del frío. Se podría lograr previniendo, porque también es un captador de radiaciones solares. Señor Presidente, yo creo que es una ley bastante útil, positiva, y yo creo que debemos saludar y felicitar a los autores de este proyecto de ley, pero también debemos incentivar los mecanismos de prevención, cómo lograr que esta estadística que se nos ha disparado vuelva a disminuir. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Becerril Rodríguez. Gracias, Presidenta. Creo que muchos de estos proyectos de ley ahora ya dictaminados han sido presentados tanto el año 2011-2012, de tal manera que han pasado, por ejemplo, el verano 2012, el verano de 2013, y posiblemente si no se pedía en el Consejo Directivo que sea agendado, tranquilamente podría haber pasado el verano de 2013. Y mientras tanto, todos conocemos que el debilitamiento de la capa de ozono trae como consecuencia el incremento de las radiaciones ultravioletas, que finalmente son las que producen el cáncer a la piel. Hay datos estadísticos importantes que tendríamos que evaluar, pero antes sí quisiera pues saludar a los colegas que están pensando en perfeccionar este dictamen, lo cual es importante, pero no vaya a ser que el querer perfeccionar conlleve a que nuevamente estos se entrampen. Por ejemplo, tenemos que cada año se diagnostican 4.000 casos de cáncer de piel anualmente por falta de prevención. En realidad el cáncer de la piel es simplemente prevención, es educación, es información. Ese es un punto muy importante. También tenemos datos, por ejemplo, proporcionados por Oncosalud, donde manifiestan que el año 2012 ha habido un incremento del 9.25% de cáncer de piel, sobre todo de melanoma maligno, que es el cáncer, como decía el colega Rondón, de que sí hace metástasis, por lo tanto sí compromete la vida de las personas, no como los otros cánceres que felizmente son localizados y al no hacer metástasis no pues son mortales. Estamos viendo actualmente que la temperatura en las épocas de verano se aumentan ostensiblemente. Por ejemplo, tenemos temperaturas de hasta 29 grados centígrados. Sumado esto a la radiación, pues en realidad es muy complicado para, sobre todo los niños. Vemos que en los centros educativos, tanto públicos como privados, los niños en momento de formación están ahí un tiempo suficiente para ser expuestos a estas radiaciones. Por eso, Presidenta, creo que este dictamen debe ser aprobado tomando en consideración que dicta medidas simples pero efectivas. De repente queremos que el Ministerio de Educación se haga cargo en repartir gorros, en dar bloqueadores, pero creo que eso podría ser con el tiempo. Ahora son medidas importantes, medidas del momento, porque creemos que sí, de esta manera solucionamos el problema de una vez por todas. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista López Córdoba. Gracias, Presidenta. Me está pidiendo una interrupción el congresista Elías Rodríguez. Congresista Elías. Gracias, Presidenta. Yo me dirijo por intermedio de la Presidencia al presidente de la Comisión de Educación, que lo estoy tocando,
Me opuse en la Comisión de Salud sobre el artículo 2, obligaciones de los titulares de las instituciones y entidades públicas y privadas en cuanto al inciso B. ¿Qué dice el B? Evitar que el personal a su cargo esté expuesto a la radiación solar, especialmente de las 10 y 15 horas. Y habla también del C, de educación física. Yo creo que es muy difícil que el Estado peruano, tal vez algunos particulares, pero el Estado peruano pueda poner toldos, lonas, en todos los colegios, ni siquiera están cercados, menos a poner un techo, como para obligar a que el personal esté o no expuesto, y tampoco habla de las horas o minutos de exposición. Si estoy 5 minutos, ya me expuse. Si estoy 10 minutos, me expuse más. Creo que este artículo debería figurar en el reglamento que se haga en su momento, pero debería ser retirado, al menos el B, del artículo 2 de esta propuesta. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor presidente, es de gran importancia para la población de la costa, sierra y selva de nuestro país saber que en estos momentos la representación nacional tiene la posibilidad de aprobar una ley que incidirá favorablemente en la salud pública de los próximos años. El daño a la salud ocasionada por la radiación ultravioleta es extrema y también es innegable, ¿no? Se da. Pero también se puede evitar adoptando oportunamente medidas de sentido común que podemos hacer obligatorias en nuestro territorio. El CENAMI reporta que en el Perú los niveles de radiación solar han alcanzado niveles extremos, afectando a toda la población. La Organización Mundial de la Salud señala que este daño alcanza a los ojos, a la piel y el sistema inmunológico. Esta situación afecta principalmente a estudiantes, trabajadores, que por la naturaleza de sus actividades se ven expuestos a la radiación solar entre las 10 y las 4 de la tarde. Involucrar a entidades públicas, privadas, en políticas de prevención es indispensable, cuando no contamos con un seguro universal ni con un Estado que se dé abasto, ni siquiera ahora, para hacer cargo de las necesidades de salud a nivel nacional. Vamos a esperar a tener un problema de salud pública en los próximos años por no tomar medidas sencillas de prevención. ¿Está el Perú preparado para cubrir las necesidades de salud de la población para los ojos y cáncer? ¿Está la población asegurada universalmente? ¿No es más fácil tomar medidas de sentido común? Seamos consecuentes, queridos colegas, señor presidente, con esta realidad y votemos a favor de este proyecto, porque creo yo y creo que ustedes también así lo piensan y lo creen, que es mejor prevenir antes que lamentar. Yo los invito a ustedes a votar y ser reflexivos en este proyecto que es para salvaguardar la salud de todos nuestros hermanos. Gracias, señor presidente. Congresista Johnny Lescano. Señor presidente, muchas gracias. Es un proyecto también muy importante, señor, que tiene que ver con la defensa de la salud de los peruanos. Y más bien, como decía la congresista Mala, hay que tomar medidas concretas. El artículo 3 establece lo siguiente: los directores de las instituciones educativas al inicio del periodo de clases o del periodo académico informan a los estudiantes sobre los efectos nocivos para la salud de la exposición prolongada a la radiación solar, recomendándoles hacer uso de los elementos de protección idónea. A mí me parece algo absolutamente insuficiente. Esto debe ser una política de Estado, una política pública, la protección de la radiación solar, porque por ejemplo Huancayo o Puno tienen una radiación pues terrible, ahí el cáncer a la piel, si no se toman medidas preventivas por parte de los gobiernos, lamentablemente los niños van a estar expuestos a peligros por el sol. Entonces, yo propondría al presidente de la Comisión de Salud, muy gentilmente,
que en el artículo 3 se pueda establecer la obligación del gobierno, del Ministerio de Educación, a distribuir bloqueadores solares en todas las instituciones públicas, por lo menos, al inicio por lo menos del año escolar, de manera gratuita. Yo creo que esto es absolutamente razonable. Yo no creo que haya ningún problema que pudiera ocasionar esta obligación de parte del Ministerio de Educación, porque decir que les van a comunicar, ¿qué le van a comunicar a los niños? Ni siquiera tienen bloqueadores. Hay gente en la sierra, en la Amazonía, que no tienen ni siquiera dinero. En cambio, dar un bloqueador que no cuesta mucho. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto para cubrir esto. Esto no va a ser ningún problema de presupuestos. Pero en los colegios públicos, por lo menos que se den al momento de la matrícula, aunque sea, su bloqueador. Y el presidente de la Comisión de Presupuesto ayudará, señor presidente, para que esto se pueda habilitar en la ley de presupuesto, porque esto creo que es urgente. Yo pienso que eso es algo material, algo tangible, algo concreto, que va a ayudar a que esto pueda tener algún efecto, porque todo es pura literatura, que está bien, hay una buena intención, y las obligaciones en las instituciones públicas y privadas de proteger a los trabajadores y a los estudiantes, a los que trabajan en el aire libre, a la intemperie. Pero por lo menos el artículo 3, distinguido colega, presidente de la Comisión de Salud, poner algo que pueda ser ya algo concreto. La congresista Cuculiza me pide interrupción con el mayor de los gustos. Congresista Cuculiza. Gracias, presidente. Efectivamente, yo acabo de tomar una nota que en Arequipa solamente se ordena con una ordenanza regional de Arequipa. Dispone que los sombreros sea parte de un informe de los niños, de los trabajadores del gobierno regional. Entonces, si esto ha sucedido en Arequipa, en otro sitio, Moquegua, Piura y Arequipa, ¿por qué no es en todo el Perú? Con una ordenanza regional. Rápido, en vez de estar haciéndose tantos problemas. Hay que proteger a la gente antes de la enfermedad, porque después ya es tarde. Gracias, congresista. Continúe, congresista. Presidente, hasta cuando está nublado el cielo, los rayos ultravioletas pasan y ahí se afecta también la piel. Entonces es necesario los bloqueadores. Entonces yo creo que este artículo 3, poner algo para las instituciones públicas, para los colegios públicos, sería algo importante. Y también que sea algo importante y obligatorio tomar medidas de prevención en la parte laboral. Los trabajadores, los obreros que están afuera o que están en las chacras, que hay en una serie de empresas agroexportadoras que ya están exportando, obviamente, que tengan protección obligatoria, proteger. Aquí se ha puesto prohíbase, dice, ¿no? La realización de actividades laborales. Sería mejor, porque puede ocasionar esos problemas de carácter empresarial, sería mejor proteger a sus trabajadores cuando están trabajando a la intemperie. Entonces, en el artículo 5, colega presidente de la Comisión de Salud, quizás ahí habría que poner algo de no prohibir, sino proteger cuando los trabajadores están cumpliendo labores en condiciones que puedan estar perjudicados con la radiación solar. Eso de parte mía, señor presidente, me parece que es un proyecto importante, un dictamen importante, pero que habría que fortalecerlo en la redacción. Gracias, señor. La presidencia expresa el saludo de la representación nacional a la señora Teresa Ocampo, distinguida y reconocida cultora de la gastronomía peruana, quien se encuentra en la Galería Diplomática, acompañada del congresista Carlos Brus y de destacados cultores de la culinaria peruana. Gracias. Tiene la palabra el congresista Tapia Bernal. Gracias, presidente. Primero quiero saludar a los autores de los proyectos de ley respectivos y asimismo también demostrar mi apoyo. Presidente, pero sí es importante mencionar acá que en el Perú pues existe
ya un tema de cáncer que se constituye un tema de salud pública. Existe ya 42.000 casos de cáncer y esto, digamos, por una falta de una política de prevención. Tenemos un plan Esperanza, presidente, que no funciona y esperamos de que incluso se piensa aumentar en cáncer en general 190 millones y es insuficiente. Yo considero, presidente, de que un programa siquiera para empezar debería estar bordeando los 800 millones de soles para empezar y dar un trato digno a nuestros pacientes en el marco, especialmente a los más pobres, en el marco del tratamiento del cáncer y prevención también. Presidente, en Australia, por ejemplo, solamente para el cáncer cutáneo no melanoma, 300 millones de dólares. En Inglaterra, 190 millones de libras esterlinas. Y en Estados Unidos, 650 millones de dólares americanos solamente para lo que es cáncer de piel no melanoma. Presidente, acá en el Perú, atención de cáncer de piel no melanoma, que incluye el diagnóstico, estadiaje y tratamiento, 351.000 soles, presidente. Y se ha gastado ya 448.000, es decir, el 81%. Así no podemos hacer patria, así no podemos hacer Perú, presidente. Yo coincido acá con unos congresistas que hablan de que no solamente es bueno el marco decorativo, declarar interés, perfecto, hay que ser un poquito más, aquí más aguerridos. En el sentido de que sí, presidente, debería comprometerse tanto al Estado como a la industria privada con lo que son bloqueadores solares, porque eso de decir, pues, proveer, etcétera, o situaciones como que la empresa privada debería mostrar interés, etcétera, sí es importante, presidente, de que de una vez por todas se coloca, siquiera, para empezar, los bloqueadores solares. Por otro lado, presidente, quiero decirles de que, lamentablemente, quienes tienen un melanoma se ven en un serio problema, porque prácticamente, según esto, solamente $500,000 de soles para cáncer de piel, no melanoma. Entonces, presidente, es importante acá destacar que también debería ser incluido, así como el CIS atienden en el marco del Plan Esperanza, el cáncer de cervix, mama, estómago, próstata, pulmón, también se debería incluir el cáncer de piel, presidente, porque ahora más que nunca es un problema de salud pública, presidente. Para finalizar, quisiera decirles de que ha llegado el momento de invertir en el marco del crecimiento, invertir en los pilares fundamentales como es la salud, la educación, la agricultura. Y acá tenemos el tema de salud, presidente. Lamentablemente, culmine con esto. Es lamentable que este proyecto, incluso cuando yo era presidente de la Comisión de Salud, en el primer año, lo aprobamos por unanimidad y ha seguido postergándose, y cuando, digo a la fecha, ¿cuántos cánceres de piel hubiéramos prevenido? Entonces, presidente, aquí justamente en el acápite que es de la parte resolutiva, se habla de que autorízase de modificación presupuestal, autoriza al Poder Ejecutivo, a los gobiernos regionales y locales a realizar las modificaciones presupuestales con la finalidad de proveer elementos de protección contra la radiación solar a las poblaciones en situación de extrema pobreza en las zonas de mayor nivel de radiación solar. Yo, presidente, yo diría acá que esto sea una política de Estado y que sea a nivel nacional, a nuestros colegios y también a la masa trabajadora del Perú que están amparadas por la Ley General de Salud, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Irupailla. Gracias, señor presidente. Evidentemente, este proyecto es importante, como ya lo manifestaron, es un problema de salud pública. Pero lo que hay que ver, que ya se mencionó en innumerables veces en esta reunión, es que nos estamos comparando con la incidencia con países que tienen otro tipo de piel. Sabemos muy bien que la piel blanca es de mayor incidencia en cuanto a estos problemas de cáncer de piel, porque son más sensibles a las radiaciones. Por lo tanto, no es muy recomendable comparar la incidencia de un país anglosajón con el nuestro. En ese sentido hay que tener cuidado para poder mencionar estas incidencias.
En otro aspecto, yo creo que está bien la prevención, es importante la prevención y es importante utilizar gorros o sombreros y sobre todo cremas bloqueadoras. El otro punto importante también es que la financiación, la aplicación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Es fundamental que el sector tome responsabilidad en esto y de esa manera podemos actuar adecuadamente. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra la congresista Scheffer. Gracias, presidente. En primer lugar, saludar la iniciativa de los congresistas María Magdalena López, Becerril, Gustavo Rondón, y hubo también un proyecto de ley del congresista Wilson Ugarte. Realmente es un proyecto que ha debido salir hace mucho tiempo. Saludo a la mesa directiva para haberlo puesto en la orden del día al debate. Este es un proyecto que ha estado hace más de un año en la orden del día y me da mucha pena que no se haya tomado en consideración y que mucha gente haya podido ser salvada de un cáncer a la piel. Este es un proyecto que trabaja mucho lo que es la prevención, señor presidente. Nosotros somos un país con alta incidencia de cáncer a la piel. Yo represento a la región de Piura, donde el sol lo tenemos de una manera intensa durante todo el año. Acá quiero saludar la iniciativa de mi gobierno regional, que sacó una ordenanza regional, como lo han hecho muchos gobiernos regionales, para trabajar el tema de prevención de cáncer a la piel. Y acá invoco al Poder Ejecutivo, al Estado, en los programas que hacen uniformes para ser entregados a la educación pública, que se considere como un elemento complementario los gorros de ese uniforme para que muchos alumnos puedan usarlos y prevenir el cáncer de la piel desde temprana edad. No me queda nada más que volver a felicitarlo y realmente pedirle que ya vaya al voto, porque iniciativas como esta no pueden esperar, señor presidente. Y los toldos también, eso vamos a tener que trabajar. Exactamente, la congresista Cuculiza me hace recordar que en muchos sitios, especialmente lo he visto en mi región, los niños no tienen ningún tipo de protección cuando están en los patios. No hay toldos, especialmente cuando hay ceremonias o están en el momento de recreo. Eso es importante comenzar a trabajarlo. Gracias, presidente. Congresista Tevez. Gracias, señor presidente. Este proyecto de ley también ha sido tratado en la Comisión de Educación y se ha apoyado plenamente, señor presidente, porque nosotros no podemos ir en contra de la salud. Pero también debemos manifestar que en salud y en educación corresponde trabajar muchísimo, no solamente a este gobierno, sino a todos nosotros, señor presidente. Y el haberse descuidado años atrás tantísimo en salud, bueno, tenemos consecuencias fatales. Y esa es la responsabilidad de los que no supieron gobernarnos. Y la preocupación parte porque es un proyecto de ley presentado por varios colegas congresistas que nosotros naturalmente vamos a apoyar. Es la sumatoria de varios proyectos de ley y se destaca en el artículo 2, en el literal D, que nosotros o el gobierno o todos los organismos permiten el uso de instrumentos, aditamentos y accesorios de protección social cuando resulte inevitable la exposición a la radiación solar. De ahí que hay sombreros, hay gorros, que los ministerios naturalmente participan. Entonces, no podemos decir que no se hace cuando es responsabilidad compartida de todos nosotros. Y en el artículo número 3 se da la responsabilidad a los directores de las instituciones educativas, que es labor para tal cumplimiento. En el artículo 4, señor presidente, se destaca de que los empleadores, independientemente del régimen laboral al que pertenezcan, tienen la obligación. Los empleadores, independientemente del régimen laboral,
tendrán que en este momento, señor presidente, que ayudar a que no hayan más enfermos de radiación solar. Esa es la responsabilidad social que también las empresas privadas deben asumirla, y aquí está claro en el artículo 3. Y esta es una propuesta sustancialmente de la bancada fujimorista. Así que aquí vemos y damos también la responsabilidad social a las empresas privadas. Demostramos entonces que al asumir las empresas privadas mayor responsabilidad, estamos haciendo un trabajo compartido para garantizar la gobernabilidad. Lo que sí solicitaría al presidente de la Comisión de Salud es que el artículo 5, donde dice medidas de prevención para las actividades, el artículo 5, señor presidente, habla de medidas de prevención, pero en el 5.1, señor presidente, no se puede prohibir la realización de actividades educativas, menos cuando se tratan al interior del país. No se puede prohibir un evento. Ese término, señor presidente, de carácter prohibitivo, rechazaría a que todos los entes y actores educativos hagan actividades. Lo que sí aquí hay que tomar como medida de prevención es otro verbo que sustituya la palabra prohíbase, que puede ser que se promueva la realización de actividades, pero no con exposición prolongada a la radiación solar. Entonces, proponer no significa prohibir, que eso sería pertinente, señor presidente, que lo tome en cuenta, porque aquí se trata de difundir más actividades, más aún cuando en este momento estamos con actos de violencia permanente a nivel del Perú y a nivel de muertes permanentes, que cada ser humano cada noche fallece y muere, más aún cuando se trata de estudiantes. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Ramírez de Gamarra, presidente de la Comisión de Salud. Gracias, señor presidente. Hemos recogido todas las sugerencias de los colegas congresistas y lo hemos incorporado al texto sustitutorio que le hago llegar a la mesa, señor presidente. De los congresistas Rondón, Laya, Bugatás, la congresista Cuculiza, Rosa Mavila. Señor presidente, me pide una interrupción al congresista Héctor Becerril por su intermedio. Señor presidente, me pide una interrupción, congresista Becerril. Haga uso de la palabra. Gracias, presidente. Para oponerme a lo que dice la colega Julia Tevez, en el artículo 5 dice prohíbase la realización de actividades. La colega sugiere que se ponga promuévase. Entonces sería promuévase la realización de actividades educativas y laborales con exposición prolongada a la radiación solar, lo cual es un contrasentido, presidente. Gracias, muy amable. Por alusión, la congresista Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a veces el congresista Becerril, yo no sé si está analizando el contexto del Congreso o se hace loco. Porque yo lo que quise decir, señor presidente, y que esta bancada quiere apoyar, es que también se entienda bien lo que queremos hacer para apoyar esta moción. Promuévase la realización de actividades educativas y laborales sin exponer prolongadamente a la radiación solar sin contar con la protección adecuada, debiendo tomarse las medidas de protección complementarias en los casos en que se consideren necesarias. Señor presidente, para que la bancada apoye, es importante que se tome en cuenta, porque la prohibición no se puede hacer en actividades educativas. Y creo que como alumno ya me entendió el congresista Becerril. Bien. No. Congresista Ramírez. Sí, señor presidente, ha sido recogida la sugerencia de la congresista Tevez para incorporarlo al texto sustitutorio, que le estoy haciendo alcanzar en este momento a su mesa. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Se solicita al presidente de la comisión, congresista Ramírez. Congresista Ramírez. Se le solicita que remita el texto sustitutorio. Ya.
Bien, van a dar lectura al texto sustitutorio de la Comisión de Salud que dispone medidas preventivas contra efectos nocivos para la salud. Modificaciones al texto sustitutorio presentado el 12 de septiembre de 2013 a las 13:02. Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud de la exposición prolongada a la radiación solar. Artículo 1, objeto de la ley. Segundo párrafo, parte pertinente. El Ministerio de Salud es el órgano rector que dicta la política pública a nivel nacional. Artículo 2. Obligaciones de los titulares de las instituciones y entidades públicas y privadas. Parte pertinente. Inciso C. Proveer el uso de instrumentos, aditamentos o accesorios de protección solar cuando resulte inevitable la exposición a la radiación solar, como sombreros, gorros, anteojos y bloqueadores solares, entre otros. Artículo 5. Medidas de prevención para las actividades educativas y laborales. Parte pertinente. Inciso 1.2. El reglamento establece las sanciones y multas en caso de incumplimiento de la presente ley. Disposiciones complementarias finales. Primera, autorización de modificación presupuestal. La aplicación de la presente norma se financia con cargo a los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados según corresponda y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Segunda, reglamentación. El Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente ley en el plazo de 60 días calendario, contados a partir de su vigencia. Congresista Ramírez Gamarra, presidente de la Comisión de Salud. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Bien, se ha dado lectura al texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley por el cual se propone una ley que disponga medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud de la exposición prolongada a la radiación solar. Dicho dictamen fija el marco legal para prevenir daños ocasionados por la exposición prolongada a los rayos ultravioleta en trabajadores y estudiantes, así como la obligación para los empleados, independientemente del régimen laboral al que estén sometidos sus trabajadores, de adoptar medidas necesarias para protegerlos cuando, por la naturaleza de su trabajo, se expongan de manera prolongada a la radiación solar. Debiendo informarles sobre los efectos nocivos a la salud de la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, asimismo entregarles los elementos de protección idóneos y capacitarlos en su uso para prevenir los daños de salud. A la fecha, según los parlamentarios han informado, pues en nuestro país ya existirían 42.000 casos de cáncer a la piel. El contenido de la propuesta señala que el sombrero sea parte del uniforme escolar en instituciones educativas públicas y privadas y que las actividades escolares con exposición prolongada a la radiación solar sean prohibidas si no se cuenta con la debida protección. Además que la responsabilidad del cumplimiento de estas disposiciones normativas sea de los directores de las instituciones educativas y que la supervisión de su cumplimiento sea de las direcciones regionales de educación. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Ha registrado su asistencia 93 señores congresistas. Al voto, el proyecto sustitutorio con las modificaciones efectuadas por el presidente de la Comisión de Salud.
Bien, previamente, al sustentar dicho dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, Joaquín Ramos, pues habló de la necesidad de contar con una agresiva política, así como frente a la radiación ultravioleta y enfermedades a la piel, principalmente, dijo, en la niñez. A los señores presidentes de las sociedades públicas de beneficencia de Cusco, Trujillo, Huancayo, Arequipa, Jaén y Lima. Bien, los parlamentarios registran entonces su voto a esta propuesta de la Comisión de Salud, que adopta medidas pues preventivas contra los efectos nocivos para la salud de la exposición prolongada a la radiación solar. Bien, la mayoría de parlamentarios pues ha coincidido en apoyar dicho dictamen para evitar los casos de cáncer en nuestro país, toda vez que hasta el momento existirían 42.000 casos de cáncer a la piel. Al año se estarían dando alrededor de 4.000. Queremos saludar al señor congresista Amado Romero Rodríguez, quien el día de mañana cumple años. Igualmente, al colega congresista Richard Acuña, quien este miércoles 18 también está cumpliendo años. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 91 congresistas, en contra 0, abstenciones 0. Más Reategui, verde. Uribe, verde. Resultado final, 93 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 4697 actualizado, 1077, 1104 y 1156, más el voto a favor del congresista Grandes. Señor presidente de la comisión, no ha solicitado, de conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios. Señores congresistas, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde.